guapo de la tierra, el más bonito, el más inteligente, a nuestro pastor. Dios le bendiga. Buenas noches. Crecí en un hogar levemente bastante humilde, sencillo, aunque mi padre en Nicaragua egresó de la universidad como contador público, estudió varias carreras, dentro de ellas pues para ser licenciado de leyes, estudió para ser doctor, pero al final decidió sacar la carrera de contador público. En mi país, mi padre, a pesar de tener su carrera, pues en aquellos años daba más taxiar y ser taxista, y eso nos daba a nosotros como familia la oportunidad de vivir más o menos cómodos. Cuando tuvimos que emigrar para este país, allá por los años 83, cuando llegamos a este país, fue cuando realmente pasamos por el proceso de mucha necesidad. Entonces, nuestra familia era una familia muy humilde, muy sencilla, de muy pocos y bajos recursos. Aquí fue donde experimentamos la mayor pobreza que ni en nuestro país habíamos experimentado. La vivimos aquí en Estados Unidos, una pobreza extrema. En medio de esas pobrezas y de esas limitaciones, mis padres nunca dejaron de servir a Dios. Se aferraron a creerle a Dios, a amar a Dios con todo su corazón y a servirle sin ningún pretexto, sin poner ninguna excusa. Servir a Dios con todo el corazón. Lo hicieron y así fuimos creciendo poco a poco, y el crecimiento no solamente fue en el aspecto de espiritual, sino que también Dios nos empezó a bendecir. A medida que más servíamos a Dios, a medida que más nos entregábamos a Dios, así Dios empezaba a bendecir a mi familia. De vivir en garajes donde se guardaban los vehículos, en muchos de ellos vivimos, luego cruzamos a un apartamentito, luego Dios comenzó a bendecirnos y a bendecirnos, y lo que a mí más me gustaba de mi casa es que cuando Dios empezó a bendecirnos, mi madre era una mujer muy abundante. Mi madre siempre fue, hasta la fecha, el tipo de mujer que no le gustaba. No sé si era porque veníamos de atravesar tanta pobreza y tantas limitaciones, que el momento cuando Dios nos empieza a bendecir, ella tomó la decisión y siempre tenía muy bien abastecido su cocina. La cocina de mi madre tenía de todo. Estaba muy bien abastecido. A ella le gustaba tener mucho de todo. Era como que le gustaba la multiplicación. Le gustaba, no era de esas que compraba solo 5 cucharas o 5 tenedores porque éramos 5 o 6 los de casa. Ella le gustaba tener en abundancia. Cazuelas, ollas para cocinar en abundancia. Todo lo que tuviera que ver con la cocina, a ella le gustaba lo abundante, lo multiplicado, y eso para mí me dejó un sabor muy agradable. Cuando fui creciendo en el hogar, entonces fui viendo cómo se sentía de bien de pronto llegar a la cocina y poder tomar de cualquier cosa y saber que no íbamos a quedar en la nada, sino que siempre había más. El abastecimiento en casa era tan multiplicador que nunca parecía que se tomaba algo de allí, porque siempre había lo suficiente. Eso me dejó a mí una experiencia muy bonita, así que fui creciendo y adopté ese mismo concepto. Adopté el concepto de la multiplicación. Me gustó siempre que en casa hubiese de todo. Entonces, cuando llegaban visitas, no teníamos problemas con cucharas, tenedores o platos o vasos, porque siempre había abundante y de los mejores. Y si se trataba de cocina, los mejores cuchillos, los mejores sartenes, todo lo mejor y multiplicado. Eso es algo muy bonito que a mi corta edad dejó marcas y huellas en mi memoria, que me hizo pensar
de que Dios es un Dios que le gusta que estemos y seamos multiplicados. Desde el principio de la creación, desde el momento cuando Dios crea al hombre, le da una orden. Miren qué interesante. Y el Señor le dice a Adán, estando en la creación, le dice en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 28, fructificad y multiplicaos. Mire la orden que Dios le da a Adán. O sea que la multiplicación es algo que va alineado a la esencia de Dios. Va dentro de su divinidad, va dentro de su deidad. Él es un Dios que por esencia todo le gusta que sea multiplicado. ¿Qué es lo que hay en la multiplicación? ¿Por qué a Dios le gusta multiplicarlo todo? Le dice en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Dios establece la multiplicación como parte de su diseño para la humanidad. A Dios le gusta la multiplicación, es parte de su deidad, es parte de su divinidad. A Abraham, en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17, le dice, multiplicaré tu descendencia. O sea, como que a Dios le gustan las familias grandes. ¿Cuántos vienen de familias grandes? A ver, levante su mano. De 5, de 6, de 8, 12, 14, imagínense. Mi mamá viene de familia de 18 hermanos, imagínense usted. A Dios como que le gustan las familias grandes. Hoy nos hemos vuelto más mezquinos con los hijos. Y es que está difícil la situación, pastor, así que con 1 o 2 máximo. Pues en la esencia de Dios, a Dios le gustan las familias grandes, las familias multiplicadas. Y le dijo a Abraham, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Génesis 22:17. En el aspecto de la provisión, en el aspecto de lo material, Jesús, lo vemos y vamos a entrar en contexto al tema en el libro de Mateo 14, 13, 21 y Marcos 6 del 30 al 44, que vamos a estarlo leyendo en un ratito. Vemos a Jesús multiplicar los 5 panes y los 2 peces para darle de comer a más de 5,000 personas. Dios en esencia le encanta, le gusta la multiplicación. ¿Qué hay en la multiplicación? Lo vamos a ver ahorita. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7, preste atención, el Señor multiplica por medio del profeta Eliseo el aceite de la viuda. Una viuda que está endeudada, está con serios problemas financieros y de pronto le quieren quitar la casa, le quieren llevar los hijos y la mujer está desesperada y Dios usa al profeta Eliseo para multiplicarle el aceite. ¿Qué hay en la multiplicación? ¿Por qué a Dios le gusta que seamos personas abundantes y que siempre estemos en multiplicación? Si habláramos de multiplicación espiritual y de bendiciones, en el libro de Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 2, el apóstol dice, yo quiero que se multipliquen en gracia y en paz, sobreabundes en ustedes la gracia y la paz. En el libro de Colosenses capítulo 1, versículo 10, la Biblia nos habla de que nos multipliquemos en los frutos espirituales, que nos multipliquemos en los frutos espirituales. Y en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 7, habla de la multiplicación de la iglesia primitiva. Lo que empezó con 12 hombres, se multiplicó en 120 personas, luego se multiplicó en 3,000 y luego se multiplicó en 5,000. En cosas menos de un año, la iglesia primitiva estaba en una multiplicación acelerada. ¿Qué tiene la multiplicación? ¿Qué hay en la multiplicación entonces? La Biblia nos manda a que nos multipliquemos en nuestra generosidad, en nuestras dádivas. En el libro de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, dice la Biblia, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Dios desea que seamos multiplicados y que nos multipliquemos en nuestra generosidad, en nuestras dádivas, en el dar. ¿Qué hay entonces en la multiplicación? La multiplicación, en esencia, como parte de la deidad de Dios, erradica la miseria de nuestro entorno. Y conste que no le quiero hablar de un tema de prosperidad, porque no se trata de eso. No le quiero hablar de riquezas y asuntos materiales, porque es parte de, pero no es la parte principal. Pero sí es importante que usted entienda que la multiplicación erradica la miseria. La multiplicación hace que las cosas que están ante nosotros como limitantes se quiten. Cuando hay multiplicación, hay crecimiento. Donde hay multiplicación, la multiplicación, para que usted entienda, es la señal o la mejor señal de unas finanzas saludables. Si mis finanzas se multiplican, hay sanidad en mis finanzas. Porque nada que esté enfermo se puede multiplicar. Nada que esté maldito se puede multiplicar. Por eso era considerada la mujer estéril en los años de Jesús, en los años de la Biblia, como una maldición, porque no podía engendrar hijos y al no multiplicarse era como una maldición, porque no se podía multiplicar. Y la orden de Dios para Adán era: multiplíquense, multiplíquense. Abraham le dijo: te haré una descendencia grande, muy pero muy grande. Solamente se multiplica lo que está sano. Solamente se multiplica lo que está en buena producción, una buena calidad. Entonces, ¿qué hay en la multiplicación? ¿Por qué es tan importante para Dios la multiplicación? Porque la multiplicación es la mejor señal de que las cosas andan bien. ¿Estamos acá? Todo lo que se multiplica es de calidad. Todo lo que se multiplica es porque está sano. Y si está sano, entonces se va a multiplicar. Una mujer que no es enferma, que no es estéril, que está sana, que tiene buenos sus óvulos, que está lista para reproducirse, es una mujer saludable que se va a multiplicar. Lo mismo es con nuestras finanzas. La multiplicación en nuestras finanzas habla de que algo bueno estoy haciendo con mis finanzas porque se están multiplicando. Hay salud en mis finanzas. Lo mismo habla de mi vida espiritual. Si yo estoy creciendo espiritualmente y me estoy reproduciendo y me estoy multiplicando espiritualmente, mi fe está creciendo, mi madurez cristiana está creciendo, mi conocimiento en la palabra está creciendo. Eso es señal de que allí hay salud espiritual. Y si habláramos de una iglesia que se multiplica como Jubileo, es porque es una iglesia sana y saludable. Una iglesia sana se multiplica. Dele más fuerte el aplauso al Señor. Entonces, ¿qué hay en la multiplicación? En la multiplicación encontramos que se erradica la maldición, se erradica la miseria y hay salud. Todo lo que se multiplica es porque es sano. Si no se está multiplicando o está decreciendo, lejos de multiplicarse, ahí hay una enfermedad. Ahí hay algo que no está funcionando, hay un síntoma raro que hay que buscar cómo trabajarlo y sanarlo. Entonces, esta noche yo les quiero hablar a ustedes de 8 aspectos para provocar mi multiplicación. ¿Cuántos quieren ser multiplicados? A ver, ¿cuántos quieren que la multiplicación llegue a sus vidas, a sus hogares, a sus familias? A ver, levante la mano, póngase de pie, póngase de pie. Yo sé que estamos en domingo, somos muchísimos, pero salga de su silla y dígale: hoy te vas a multiplicar. Dígale a 5, hoy te vas a multiplicar. Salga de su silla y dígale a 5 personas: hoy te vas a multiplicar. Probablemente salgas embarazada esta noche, no sabemos. Dios va a multiplicar tus finanzas, Dios va a multiplicar tu hogar, Dios va a multiplicar tu vida espiritual. Va a haber sanidad en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tome su asiento. Entonces entendamos que las iglesias que se multiplican son iglesias sanas, donde hay un sano espíritu, donde hay un ambiente sano, una atmósfera sana, va a haber multiplicación. ¿Por qué? Porque ahí se agrada a Dios. Donde Dios se siente agradado,
donde Dios se siente bienvenido, donde Dios se siente como el ser supremo e importante, entonces eso crea multiplicación. Si Dios se siente agradado, si Dios se siente bien, el que crea la multiplicación es Él. Él es el que va a multiplicar. En el libro de Hechos capítulo 2, del versículo 40 en adelante, encontramos que era Dios quien añadía los que debían de ser salvos en la iglesia primitiva. Era Dios. No era solamente el mensaje del apóstol Pedro o el mensaje de los apóstoles, la predicación de los apóstoles. Era Dios quien añadía los que debían de ser salvos. Entonces, si usted quiere conocer una iglesia sana, quiere usted saber si viene de una iglesia sana, quiere saber usted si está en una iglesia sana, vea la multiplicación. Si hay crecimiento, si hay almas que se están convirtiendo, si hay familias nuevas que están llegando, si hay restauración en los hogares, si hay salvación y perdón de pecados, si hay sanidad en los enfermos, esa es una iglesia sana que se está multiplicando. Pero si la iglesia no se está multiplicando y no hay crecimiento, ahí hay una enfermedad, ahí hay un serio problema. Y muchas iglesias trágicamente están enfermas. ¿Por qué? Porque no hay un sano espíritu. ¿Qué espíritu hay en algunas iglesias? Espíritu de chisme, espíritu de andar hablando, espíritu de crítica, espíritu de murmuración. Todas estas son cosas que contribuyen no para la multiplicación, pero para el decrecimiento de una iglesia. Entonces la gente llega y se siente incómoda, la gente llega y se siente rara. No hay mover de Dios porque Dios no está agradado ahí. Y si Dios no está agradado, no va a estar allí. Quiero yo agradar a Dios, yo debo de estar en el lugar correcto. Quiero yo que Dios se sienta agradado y que empiece a multiplicarme, debo de estar en el lugar correcto haciendo las cosas correctas. Si mis finanzas no están siendo multiplicadas, porque el deseo de Dios, lo acabamos de leer, lo acabamos de ver, tantos versículos bíblicos que acabo de señalar, que Dios desea que tú te multipliques. Dios quiere que tú seas próspero. Vamos haciendo a un lado ese concepto religioso, porque muchos tenemos ese concepto de, no, si Cristo no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Oiga, todos tenemos asignaciones y llamados especiales de parte de Dios, y en ese llamado de Dios a veces hay procesos. Cristo venía a la tierra con una asignación muy especial. Él lo dijo claro: yo no vine a la tierra para establecer un reino terrenal, porque mi reino es celestial. Él sabía que el tiempo que él tenía aquí en la tierra era medido, limitado, y por eso no tenía dónde recostar su cabeza. Pero le puedo asegurar que si él hubiese decidido quedarse más tiempo, entonces él hubiera, es más, hay algunos que dicen, historiadores, que dicen que Jesús tenía su propia casa. Había comprado su propia casa en Capernaum, y allí tenía su casa. Aquel paralítico que lo bajaron del techo, que rompieron el techo, dicen los historiadores que esa era la casa del maestro. Esa era la casa de Jesús. Y que aquellos se atrevieron a romper el techo porque sabían que Jesús no se iba a molestar, porque era su propiedad, era su casa. Con todo y eso, a veces nosotros pensamos que el evangelio es miseria. Y pensamos entonces que en el evangelio debe haber, no, todos los que tenemos un llamado y una asignación especial, vamos a atravesar procesos. Y en esos procesos Dios va a probar tu corazón. Hay procesos donde vas a pasar por el desierto. Hay procesos donde no vas a tener abundancia, pero es solamente un proceso, una etapa de tu vida donde Dios va a probar tu fe. Y luego Dios va a aplicar aquella palabra a aquellos que le son fieles en lo poco, Él los va a poner en lo mucho. Cuando yo soy fiel en lo poco, por el proceso que estoy atravesando, Dios me va a poner en lo mucho después de que paso ese proceso. Entonces no significa que el evangelio o la vida en el evangelio o las vivencias en el evangelio todas son de miseria, porque entonces la Biblia se contradice cuando el apóstol Juan dice: hijitos, yo deseo que vosotros seáis prosperados. ¿En qué? En todo, en salud, así como prospera vuestra alma. El deseo de Dios es que usted viva bien. El deseo de Dios es que usted viva abundante. ¿Qué padre no se siente orgulloso al poderle proveer a sus hijos lo mejor y darle lo mejor? Le pregunto yo, ¿hay escasez en el cielo? ¿Es el cielo un lugar miserable?
¿Quiénes van al cielo? ¿Los miserables? Es que hemos adoptado un concepto equivocado porque hemos oído de Lázaro el pobre, que vivía en la puerta del rico Lázaro. Recuerde que son parábolas. Las parábolas Jesús las usaba como enseñanzas, como ejemplos para marcarle a los ricos que no todo se trataba de riquezas, que no todo era dinero, y que el rico fue al infierno y el pobre Lázaro fue al cielo. Pero era una enseñanza para los ricos, pero no porque Dios esté en contra de la riqueza, no porque Dios esté en contra de que tú seas multiplicado, seas prosperado y seas bendecido. Dios no está en contra de tu bendición. Si no, entonces la Biblia se contradice. Dios desea que cada uno de nosotros vivamos prósperos. Dios desea que cada uno de nosotros disfrutemos y gocemos de esta vida y la pasemos bien. Trágicamente hay personas que un poquito de levadura les leuda toda la masa. Y ese es el problema por el cual muchos no tienen la bendición de la multiplicación, porque tienen un mal concepto de las riquezas. Medio lograron un carrito mejor que el que traían y ya, ¡pum!, se les sube. Ya lograron salir de la trailita donde estaban y ya tienen su casita. ¡Pum! Ahora se creen Elon Musk Juniors. Medio logran un poquito y ya se enferman, ya no le hablan a la gente, ya no le quieren saludar, ya no quieren. Entonces son personas enfermas, que poquito se les da. Entonces Dios tiene que traerlos, como decimos en Nicaragua, a mecate corto. Dios los tiene que traer medidos, porque de pronto si te doy mucho te enfermas. Entonces te tengo que traer cortito, porque solo así ahí está llorando: Señor, necesito, ayúdame, Padre. Pero yo, una vez que logras un poquito, hay personas entonces enfermas que con un poquito que Dios les da se olvidan de Dios. Y por eso es que nunca pueden vivir una vida plena y satisfecha con las bendiciones que Dios nos da. Pero esta noche yo quiero creer que aquí en esta casa hay gente que valora todo lo que tienen, que viene de Dios, que Dios es quien se los da y lo que somos es por Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces quiero hablarle de 8 aspectos que te van a llevar a provocar tu multiplicación. Y vamos al libro de Marcos capítulo 6, vamos a leer el versículo 30. Vamos a empezar con el versículo 30 del Evangelio según San Marcos. Encontramos en contexto la historia de un suceso maravilloso, y es la multiplicación de 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Vamos a estudiar el orden en el que se dio este suceso, el orden de los sucesos, cómo se dieron, y hoy los vamos a entender. Y esto nos va a llevar a descubrir los 8 aspectos que yo necesito en mi vida para provocar mi multiplicación. Una vez más, ¿qué hay en la multiplicación? Se erradica la miseria, se erradica la pobreza, y en la multiplicación es evidencia de que hay sanidad. Si yo me estoy multiplicando en mis finanzas, hay sanidad, hay salud en mis finanzas. Si nos estamos multiplicando como iglesia, somos parte de una iglesia sana. Hay personas que a veces dicen: pastor, es que yo no dejo esa iglesia chiquita porque es que a mí me gusta eso. ¿Y cuántos años lleva la iglesia? 50. ¿Y cuántos miembros tiene? 15. Wow. ¿Y de eso quiere ser parte? ¿Quiere ser parte de una iglesia de medio siglo con 15? No, pero es que a veces no todo es cantidad. Dios busca calidad. Lo peor es que en la poca cantidad tampoco hay buena calidad. Porque si hubiera calidad, yo dije temprano, lo que se multiplica es porque es de buena calidad. Yuhu. ¿Cuándo es que se vende un producto? Cuando es bueno, ¿sí o no? Entonces, la calidad genera la cantidad. Pero si yo estoy metido en una iglesita de 15 personas con 50 años en existencia, ojo con eso, porque usted está enfermo igual que ellos. Porque allí hay una enfermedad, ahí no hay crecimiento. Y donde no hay crecimiento, algo
de enfermedad se ha metido. Y si usted viene de una iglesia pequeña, yo quiero decirle esto. Si estás empezando un ministerio o está empezando un ministerio, todos empezamos a veces con nada. Pero inmediatamente si me posiciono y hago las cosas como Dios quiere que yo las haga, inmediatamente vamos a ver el respaldo de Dios. Hay gente que nos pregunta, ¿cuánto tiempo llevan ustedes aquí en este lugar? Le digo, apenas en septiembre entramos. El 1 de septiembre, el día de mi cumpleaños, hicimos el primer servicio en este lugar, del año pasado. Y la gente se queda, wow, en tan poco tiempo. Y peor cuando les cuento y les digo, en 2 semanas hicimos toda la remodelación de este edificio. En 2 semanas, sí, en 2 semanas se hizo tarima, se hizo piso, se hizo pintura, se hicieron estructura, se levantaron paredes, se tumbaron paredes, se reestructuraron. En 2 semanas, la gente se queda asustada, los que vienen aquí. Oasis estuvo acá y nos preguntó varias veces, pero este lugar es de ustedes, está hermoso, está maravilloso, está bellísimo. Digo, sí, esto es lo que Dios nos ha dado. ¿Cuándo es que las cosas se multiplican? Cuando hay sanidad en una iglesia. Pero si usted viene de una iglesia pequeña, ojo, sacúdase esa enfermedad, sacúdase eso que usted trae, porque entonces si usted trae esa enfermedad, usted no va a crecer. Y hay gente que dice, es que yo no fui hecho para iglesias grandes. A mí las iglesias grandes, ay, qué fastidio. Me molesta donde hay mucha gente. Digo, hay algo ahí raro. Hay algo raro. Ahí no hay sanidad. Porque una persona saludable mentalmente y espiritualmente lo que quiere es crecer. ¿Se imagina usted un niño que no crece? ¿Cómo queda? Es un fenómeno. Un niño que no crece y que se va quedando chiquito y chiquito con los años, ahí hay un problema. Entonces yo quiero que usted entienda que si como iglesia no estamos creciendo, ahí hay una enfermedad. Que si usted como cristiano no se está multiplicando y no está creciendo, estás enfermo. Hay una enfermedad y te traes una fuerte enfermedad, traes una infección, yo no sé de qué, en la cabeza, en las neuronas, porque no estás creciendo. Toda persona buena y sana de su mente, de su corazón y de su espíritu procura multiplicarse y crecer. ¿Estamos acá? Vamos entonces con el primer aspecto para provocar mi multiplicación. ¿Cuántos se quieren multiplicar? 2. ¿Cuántos quieren multiplicarse? ¿Cuántos quieren que Jubileo siga multiplicándose, sigamos creciendo? Muy bien, vamos al versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Lo dice la última parte. Y lo que habían enseñado. Primer aspecto para provocar mi multiplicación, yo no puedo ser un haragán. Así de sencillo. ¿Estamos? Si yo me quiero multiplicar y yo quiero provocar mi multiplicación, no puedo ser un perezoso. La gente perezosa, la gente haragana, la gente que no le gusta trabajar, es gente que nunca va a pasar de ese mismo lugar. ¿Yujú? Es muy sencillo, esto es muy sencillo. Yo no les estoy hablando de otro mundo, no les estoy hablando de filosofías y tantas. No, es sencillo. La gente que provoca su multiplicación es gente que le gusta el trabajo. Le gusta trabajar, pero no estoy hablando solamente en aspectos de laboral, secular. Estoy hablando de trabajo en la obra de Dios. Mira, hermano, lo que en este lugar hemos logrado, Jubileo, esta casa, lo que aquí hemos logrado ha sido por el trabajo y el esfuerzo de gente que es trabajadora. Gente que no le pone peros, gente que no le pone excusas al servicio dentro de la obra de Dios. El día de ayer Olegario tenía que ir a dejar a los músicos de la banda hoy a las 2 de la mañana. Y me dice, pastor, los que ando buscando no me contestan. Dije yo. No te preocupes, le digo, voy a buscar. Llamé a Rodrigo. Rodrigo se acababa de ir de acá. ¿Dónde está Rodrigo? Acá anda Rodrigo. Lilibet y él, nuevos acá. Y se fueron con nosotros hasta que salimos, fuimos los últimos de salir acá a la medianoche, anoche. Y pensé,
aquí está Rodrigo. Pues mientras estábamos sentados en el lobby, él y Lilibet nos dijeron: pastores, para lo que nos ocupen, aquí estamos. Pues yo le tomé la palabra. Así que le llamo y le digo: Rodrigo, te necesito. Dígame, pastor, ¿qué necesita? Le digo: necesito que estés en el hotel con Olegario, lo acompañes. Hay que cargar las maletas de la banda, subirlas en la camioneta y llevarlos. Me dijo: pastor, cuente conmigo, ahí voy a estar. Luego le llamo a Alberto. ¿Dónde está Alberto? Aquí está Alberto. Son muchachos nuevos en esta congregación, relativamente nuevos. Están en sus clases de bautismo, si no me equivoco, apenas se van a bautizar. Y le llamo a Alberto, porque el otro día puse yo ahí en el grupo: necesito un plomero, necesitamos un fontanero, un plomero. Y luego pues responde un hermano por ahí: bueno, yo no sé, conozco de muchas cosas. Y luego viene y dice Alberto: pues yo más o menos sé. Pero no era que supiera, era la disposición que tenía. Y digo: ahorita me arranco para allá. Pues acá se dejó venir el hombre, fue a Hondipo, compró no sé qué cosa. El asunto es que él armó lo que se necesitaba armar. Entonces me acordé de Alberto y le llamo y le digo: Alberto, sí, pastor. Eran las 12, yo creo que ya estaba en el tercer cielo dormido. Lo desperté y le digo: Alberto, dígame, pastor, te necesito. Claro que sí, pastor. ¿Qué necesita? Necesito que te vayas con Olegario a las 2 de la mañana. Necesito que estés en el hotel. Vamos a levantar a los muchachos. Claro que sí, pastor. Hermano, los dos muchachos allá en el hotel a las 2 de la mañana. Un aplauso por ese corazón de servicio y de trabajo. Esa es la gente que yo le puedo decir con mucha seguridad: ellos se van a multiplicar. Él se va a multiplicar, él se va a multiplicar. Porque Dios trabaja con gente que está dispuesta a trabajar. ¿De dónde venían los discípulos? De enseñar. ¿De dónde venían los discípulos? De trabajar. Yo no recuerdo que Dios haya llamado a uno de sus ministros al ministerio, o a un profeta, o a un predicador, mientras estaban de holgazanes. Yo no recuerdo en la Biblia que Dios haya llamado a Eliseo mientras estaba en Hawái, en una hamaca soplándose, tomando coco. No recuerdo, no existe. Yo no recuerdo que Dios haya llamado a Pablo. Yo no recuerdo que Dios haya llamado a Pedro. Pedro había estado toda la noche tratando de pescar sin pescar nada, frustrado. Y Jesús llega y le dice: préstame tu barca, Pedro. Y Pedro le presta la barca. Y luego Jesús, de forma para recompensarlo, le dicen: vamos para adentro, vamos a pescar. Pero si ya lo hice toda la noche, está bien. Hermanos, Dios nunca va a llamar a alguien y lo va a hacer crecer y lo va a multiplicar si es un holgazán. Dios no trabaja con haraganes. Y el gran sabio Salomón nos habla del perezoso. Nos habla de aquellos que no trabajan. Y el mejor ejemplo que nos da es: ve a la hormiga, oh perezoso. Ve a la hormiga. Y se lo dice claro al perezoso. Le dice: tú que no te gusta trabajar, a ti que no te gusta servir, a ti que nunca estás dispuesto a hacer nada por la obra de Dios, mira la hormiga. ¿Ustedes han visto a la hormiga? ¿Qué tan grande es una hormiga? ¿Se imaginan la calidad de cerebro que tiene una hormiga? Si así es de chiquitita la hormiga, ¿qué tamaño tiene su cerebro? Sin embargo, el sabio Salomón le dice al perezoso: el cerebro de una hormiga es más grande que el tuyo, cabezón. El cerebro de una hormiga es más grande que el cerebro de un perezoso. Entonces, entienda, aspecto número 1 para provocar mi multiplicación: debo de ser un hombre y una mujer trabajadora para la obra de Dios. Tengo que trabajar, tengo que esforzarme, tengo que hacer a un lado mi cansancio, a un lado mi enfermedad, lo que sea, porque primero es la obra de Dios. Los discípulos entonces nos enseñan que para provocar una multiplicación no puedes estar de brazos cruzados, no puedes estar inerte, no puedes estar inmóvil. Tienes que ser de esos que digan: Sir, yes, sir. ¿Cómo?
Vamos, dígalo. Sir, yes, sir. Cuando usted está en el ejército, le dicen, firme, salude, vuelta a la izquierda, ay, vuelta, ay, media vuelta, aleluya, ni que fuera Michael Jackson. Firme. Dios trabaja con soldados que están siempre dispuestos. Dios trabaja con guerreras que no le tienen miedo a la circunstancia, que no le tienen miedo a lo que sus ojos están viendo naturalmente. Dios trabaja con gente que dice, no sé, pero heme aquí, envíame a mí. Horacio le cambió el texto. Y Horacio enseña, heme aquí, envíalo a él. Aquí está Horacio, allá está Horacio. Heme aquí, envíalo a él. Imagínese usted. Dios trabaja con gente que dice, heme aquí, yo estoy dispuesto, Señor. ¿Qué quieres que haga? ¿En qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? No sé hacer nada, no importa. Nunca digas, no puedo, no sé, porque Dios se va a encargar de enseñarte. Todo lo que Dios quiere es la disposición de tu corazón. Cuando Dios llama a Eliseo, nunca se me va a olvidar que cuando Dios llama a Eliseo, lo encuentra con 12 yuntas de bueyes. Hermanos, yo he visto una sola yunta y jalar a un buey, hermanos, que va arando la tierra, eso requiere, hermano, fuerza en los brazos, mucho control para ir, que no se salga del camino donde va arando. Ahora se imagina usted a Eliseo arando con 12 yuntas de bueyes al mismo tiempo. ¿Por qué le cayó a Eliseo la doble porción de unción que había en el profeta Elías? A Eliseo le cayó la doble porción. ¿Sabes por qué? Por su trabajo. Porque era un hombre trabajador. Muchos decimos, ay, yo quiero que Dios me use como Gigi Ávila. Ay, yo quiero que Dios me use como Josué Irión. Ay, yo quiero que Dios me use como Rudy Gracia, como Guillermo Maldonado, como Cash Luna. Y las hermanas, yo quiero ser una Yesenia Tencita, una Lisney de Foncita. Pero no quieren pagar el precio. Vaya a ver el tiempo de trabajo. Vaya a ver todo lo que esas personas hacen en el día. Mire cómo aman y sirven la obra de Dios y no escatiman absolutamente nada. Y a algunos les cuesta venir a los servicios. Venir al servicio le cuesta. Ahí viene arrastrando los caites. Ahí viene apenas. Y así espera que Dios lo use. Y así quiere que el día de mañana ellos sean la estrella como Oasis. ¿Cómo? Si no estás ni dispuesto a servir. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres multiplicarte si tu corazón es haragán? Si eres perezoso. Entonces entienda que para yo provocar mi multiplicación, debo de ser trabajador en la obra de Dios. Amén. ¿En qué debes de ser trabajador? El versículo 30 nos revela el primer aspecto. Vamos con el primer aspecto. Entonces, ellos venían de enseñar. No estaban de brazos cruzados, no estaban haciendo nada, no estaban de holgazanes, estaban sirviendo en la obra de Dios. Amén. Los que quieren provocar su multiplicación tienen que ser trabajadores. Sirva en la obra de Dios. Póngase a la disposición de la obra de Dios. No sé, no importa. Usted solamente diga, heme aquí, aquí estoy listo, estoy dispuesto, quiero servir a Dios. Y ese es el primer aspecto para provocar tu multiplicación. Versículo 31, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto. Los está llamando a solas. Los está llamando a que vengan al desierto y descansen un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿De qué nos está hablando? ¿Cuál es el segundo aspecto que nos va a llevar a provocar la multiplicación en mis finanzas, la multiplicación en esta iglesia, la multiplicación, mi crecimiento en el ministerio? Número 2, intimidad con Dios. Número 2, intimidad con Dios. Vengan aparte, les dice Jesús. Eso de a veces andar rodeado de tanta gente, eso a veces de estar siempre con la bola ya de arriba, a veces no es sano. No es sano.
Saben, dicen por ahí que los ricos, la gente más rica en el mundo, son los que menos amigos tienen. Dicen, la gente más rica en el mundo son los que menos amigos tienen. Y a veces pensamos que mientras más amigos tenga, mientras más gente, ay, así me hago. A veces no es sano. Porque hay gente con la que nos rodeamos que no es de buena influencia. Hay gente con la que nos rodeamos que no te bendice. Lejos de bendecirte, lejos de que te multipliques, te ponen tropiezos. Son los primeros para cortarte el ánimo, para desanimarte. ¿Y para qué quieres estar rodeado de esa gente? Por eso es que Dios de tiempo en tiempo te dice: ven, te quiero a solas conmigo, te quiero en mi presencia. Lo que tú y yo hablemos aquí a solas, yo te lo voy a recompensar en público. Yo te lo voy a recompensar ante los ojos de los demás, aquí en la intimidad. Dicen por ahí que uno de los problemas que estuvo José el soñador, que después se convirtió en príncipe de Egipto, era que siempre andaba contando sus sueños. Siempre contaba sus sueños. Escúchame, hay gente que no necesita saber tu deseo. Hay gente que no necesita conocer cuál es tu sueño, porque esa es gente envidiosa. Esa es gente que cuando ya empieza a escuchar de que tú quieres hacer esto y quieres hacer aquello, y de pronto andas de bocón y sueltas todo, le das la técnica, le das los ingredientes y al rato ellos te lo ganan. Te sacaron la ventaja y tú te quedaste atrás por andar de bocón. Hay cosas, por eso, en la intimidad con Dios, ahí habla todo lo que quieras con Él. Ten cuidado de no rodearte con personas que lo único que quieren es robar lo que traes, tu esencia, y dejarte en la nada a ti. Ten mucho cuidado. Por eso, ¿qué es el consejo, aspecto número 2 que te lleva a provocar tu multiplicación? La intimidad con Dios. ¿Qué tanto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto oras? Yo me doy cuenta de las personas que oran porque la oración que hacen cuando van a comer. Hay personas que cuando van a comer, esta es la oración que hacen: Padre, bendícelo de volada, amén. Esta persona no sabe orar. Esta persona con costo ora. Hay algunos que ni oran, lo que hacen es decir un dicho: atrabáncate, Matías, que eso no es todos los días. Entonces ahí te das cuenta que no tienen intimidad. La gente que fácilmente es movida de un lugar a otro, la gente que se deja llevar por el comentario fulanito, sutanito, perenciano, es gente que no ora. Es gente que no tiene intimidad. La gente que tiene intimidad tiene una profunda convicción y un oído hipersensible a la voz de Dios. No se deja llevar por las voces extrañas, por las voces ajenas, porque tiene la sensibilidad para escuchar la voz de Dios en la intimidad. Y si Dios no le ha dicho, y si Dios no le ha hablado, aunque venga quien venga, si no es Dios quien se lo dice, no se mueve. ¿Pero por qué? Porque tiene una fuerte convicción en la intimidad. La gente de la intimidad con Dios conocen a Dios. La gente que vive tiempo de intimidad con Dios aprende a escuchar y a discernir la voz de Dios, y aprende a discernir la voz del diablo también, y aprende a callar la voz del diablo cuando ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Pero eso se logra en la intimidad. ¿Cómo yo sé que aunque mi esposa quiera llamarme y jugarme un truco fingiendo otra voz, la descubro? Me llama por teléfono y me: hola, ¿es el pastor Mendoza? Y yo sé que es ella. Ay, amor, le digo, ya sé que eres tú. ¿Dónde logré conocer, dónde logré identificar su voz? En lo íntimo, cuando hablamos. Conozco el susurro de su voz. Conozco su voz tierna. También conozco su voz brava. Esa es la que más conozco. Conozco su voz porque en la intimidad la conocí y ahora sé identificar.
Hay gente que por no tener identidad, intimidad con Dios, no saben identificar la voz que viene de Dios. Hay gente que por no tener esos momentos a solas con Dios, de orar y apartarse en el desierto con Dios, no saben identificar cuando no es voz de Dios y es voz del diablo. Acuérdate que el diablo es un usurpador, imitador de todo lo de Dios. Y muchas veces el diablo va a querer imitar la voz de Dios para engañarte. Y si tú no tienes intimidad, entonces el diablo te va a engañar. Porque no tienes la sensibilidad o no sabes reconocer la voz de Dios. Segundo aspecto para provocar tu multiplicación, debes de ser una persona de intimidad con Dios. Mientras más intimidad tengas con Dios, más lo vas a conocer. Mientras más intimidad tengas con Dios, vas a conocer el corazón de Dios y Dios te va a revelar el propósito que Él tiene para ti. Hay gente que vive perdida en la vida porque no ora. ¿Y qué está haciendo, hermano? No, ya me voy de este estado. ¿Por qué? Es que la situación está grave, difícil, crónica, aguda. Y me tengo que ir. ¿Y oraste? No, pero es que lo que ven mis ojos, ¿para qué quiero orar? Toman decisiones y al rato ya vienen llorando que no les fue a como ellos pensaban. Buscó la intimidad, buscó el consejo de Dios. Es que me gusta, pastor, ese es el hombre de mi vida, ese es el hombre que yo quiero. Pero ¿estás orando? ¿Oraste por eso? ¿Está Dios agradado de esa relación tuya? Es que no necesito orar, me gusta. Y la Biblia dice que debo de accionar. Usted mismo, pastor, nos ha enseñado que seamos como Josué, que llevemos la delantera y Dios viene por detrás. Sin orar, sin tener intimidad, al rato allá viene. Dicen que el joven, cuando está enamorado, tiene una canción favorita. Y su canción favorita, el corito favorito del joven es: dámela, Señor, con tu gran poder. Aquí la estoy esperando y sin ella no me voy. Eso es cuando está enamorado y joven. Se casó. Y ahora el hombre comienza a cantar: sálvame, maestro, sálvame que perezco, sálvame, maestro. Porque no tiene intimidad, se apresura, es precipitado, toma decisiones sin consultarle a Dios. Y al rato, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los resultados? Tomar decisiones sin consultarle a Dios, sin tener esa intimidad, no te lleva a la multiplicación. Lejos de multiplicarte, lejos de crecer, vas a tener serios problemas. Entonces al rato vienes con el ojo todo explotado ahí. ¿Qué te pasó? Me pegó el sinvergüenza. Pero te lo dijimos, te lo aconsejamos. Busca a Dios. No tomes decisiones si no vienen aprobadas por Dios. Es que mis papás no me consienten. Pero si Dios te da el consentimiento, todo va a estar bien. Pero si ni tus padres lo consienten y menos Dios, ¿sabes lo que estás haciendo, verdad? Mejor agarra una 45 con silenciador. Entonces yo quiero provocar mi multiplicación. ¿Dónde están los que quieren provocar su multiplicación? Vamos a la intimidad con Dios. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Toca el que esté a su lado y dígale: es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de ayunar, es tiempo de orar, es tiempo de meterme en mi cuarto y empezar a tener intimidad con Dios. Tercer aspecto que nos llevará a provocar nuestra multiplicación. En ese mismo capítulo 6, el versículo 32. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La orden fue: vénganse aparte, solos ustedes, vámonos al desierto para que descansen. Número 3. Tercer aspecto que va a provocar tu multiplicación. Los discípulos se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Siguiendo a quién? El mandato de Jesús. Un acto de hacer lo que Jesús les está pidiendo que hagan es un acto de obediencia. Tercer aspecto para provocar tu multiplicación: sé obediente.
Sé obediente. Los discípulos, todo esto que estamos leyendo, todo esto que hoy la Biblia nos enseña, fue lo que los llevó a la multiplicación. O sea, no crea que aquí las cosas van a pasar como con varita mágica. Abracadabra, bla, bla, ya. No, hermano. Todo tiene un proceso. Aún los que pasan ese altar pidiendo un milagro. Y de pronto usted dice, ¿por qué Dios le contestó tan rápido? ¿Y por qué esa persona recibió de Dios? Porque ya viene por un proceso. Porque esa persona ha sido obediente, porque esa persona ha tenido intimidad, porque esa persona es trabajadora. Y Dios, que conoce los corazones mejor que tú y yo, cuando pasan este altar y piden por su milagro, Dios les va a contestar. Pero de nada te sirve pasar acá y esperar un milagro. Y es un holgazán, un haragán con costo viene a la iglesia. No ora, no tiene intimidad con Dios y quiere su milagro. No obedece y quiere su milagro. No funciona así. Número 3, y los discípulos solos se subieron a una barca y comenzaron a ir a donde Jesús les dijo que fueran. La obediencia es vital para tu multiplicación. ¿Yujú? La obediencia es vital para provocar tu multiplicación. Mira, es que Dios es muy lógico. Esto requiere mucho sentido común y no es tan difícil. ¿Por qué Dios querría multiplicar a un rebelde? Un rebelde solamente se va a multiplicar en otro. ¿Y por qué querría Dios llenarse de rebeldes en su casa? ¿Por qué Dios querría alimentar la rebeldía de alguien? Si no funciona. Todo lo contrario, la rebeldía de Saúl lo llevó a Saúl a ganarse el desprecio de Dios. Dios desechó a Saúl por su desobediencia, por su rebeldía. Entonces entienda que Dios no solamente no trabaja con los holgazanes y haraganes que no quieren hacer nada por su obra, no solamente Dios rehúsa multiplicar a los que no tienen intimidad con Él, pero tampoco Dios va a multiplicar a los rebeldes. La gente desobediente, la gente que usted no los ve multiplicarse, la gente que usted no los ve crecer en sus finanzas, y no estoy diciendo que en todos los casos, porque ya expliqué que hay procesos a los que Dios a veces nos mete para probar tu fe. No todo el tiempo es porque estás en pecado, no todo el tiempo es porque estás mal, porque a veces Dios te mete en procesos para probar tu fe. Pero cuando no es un proceso de Dios para probar tu fe y no te multiplicas financieramente, es porque estás enfermo. Y la rebeldía es algo que Dios no tolera. Entonces hay gente que pasa años en la iglesia, 15 años, 20 años, y están siempre en el mismo lugar. Nunca se multiplicaron, nunca crecieron, nunca hicieron nada con su vida. ¿Por qué? Porque aunque asisten a la iglesia, aunque aplauden y de vez en cuando se avientan su gritito, aleluya, no obedecen. La obediencia no es aquí. Aquí es fácil ser cristiano, ¿sí o no? Yuhu. Mire el que está ahí al lado. Parece. Mírelo. Parece. Aquí todo el mundo pasa fácilmente por ser cristiano. El asunto no es aquí adentro, el asunto es allá cuando aquella mujer te estaba bailando el tambalache. ¿Ahí eres cristiano? ¿Qué tan cristiano eres ahí? Cuando te llama la comadre y te dice, ven que vamos a chismear. Ya te diste cuenta de fulanita, de sutanita, y allá estás en el salón con Santi haciéndote el pelo, destazando a todo el mundo. Ahí es donde quiero ver si eres cristiano. Cuando los amigotes están contando chistes rojos, verdes, negros, y tú como cristiana, dice, pero si es cristiano el hermano. Tu obediencia no solamente se requiere acá, tu obediencia se requiere allá afuera.
Cuando el diablo te pone la tentación y tú te paras firme y le dices, no, conmigo no juegas, Satanás. Cuando el diablo te pone tantas trabas para que vengas a la iglesia y tú dices, no me importa, yo voy a ir a la casa de mi Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, yo ahí voy a estar porque mi compromiso es con Dios. Tu obediencia es lo que Dios va a ver y es lo que va a llevar a Dios a traerte multiplicación. Versículo 33, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34, y salió Jesús. Escucha, aspecto número 4 para provocar tu multiplicación. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Y escucha esta palabra, esta es la palabra que quiero que subrayes en tu Biblia. ¿Y qué tuvo? ¿Qué tuvo? Cuarto aspecto para provocar tu multiplicación: compasión. Compasión. ¿Qué es una persona compasiva? Jesús, en este caso, cansado, sin comer, llegó a la otra orilla del mar, listo para descansar. Lo que él quería era descansar, pero la gente se agolpó, la gente estaba allí. Y Jesús dice, tuvo compasión porque los vio como ovejas sin pastor. ¿Sabes qué es la compasión? La compasión es cuando logras identificar la necesidad en tu prójimo. Si lograste identificar la necesidad en esa persona, eres compasivo. Si lograste identificarla, porque hay gente que nunca identifica la necesidad de nadie, solo la de ellos. Hay gente que solamente mira su necesidad. No, pero es que yo no tengo. No, pero es que a mí me hace falta. Y el otro hermano está en peor condición que tú, pero como no eres compasivo, no miras la necesidad de tu prójimo. No ves que tu hermano también está sufriendo, que tu hermana está sufriendo. Cuarto aspecto para provocar tu multiplicación: la compasión. La compasión es algo que te va a llevar a provocar tu multiplicación, porque entonces ya no se trata de ti. Mi esposa, cuando pegó COVID, se me estaba muriendo, literalmente se me estaba muriendo. La llevé al hospital con 20% de oxígeno. Llevaba ya en su cuerpo coágulos de sangre. No fue descuido. La llevé 2 veces al hospital. La primera vez me dijeron, no la traigas hasta que se empeore. Imagínese usted, o sea, ya la querían semimuerta. Cuando la llevo al hospital, ella está grave. Yo no puedo entrar, así que me quedo afuera con Lula, con Abby, y ella está dentro. Pero entonces yo por teléfono hablaba con ella, la llamaba y estaba llorando por ella. Dormía con ella por teléfono y oraba. En una de esas madrugadas el Espíritu Santo y la voz de Dios me habló en el libro de Job, capítulo 42. Y la voz de Dios me llevó a leer ese capítulo 42, la parte cuando dice, y quitó Jehová la aflicción sobre Job cuando él hubo orado por sus hermanos, por sus amigos. Cuando Job oró por sus amigos, o sea, no oraba por su necesidad, no oraba por su problema, no oraba por sus circunstancias, sino que empezó a orar por las necesidades de sus amigos. Tuvo compasión, Jehová quitó la aflicción sobre Job. Y así termina el libro de Job, capítulo 42. Termina hablando de un hombre que ya no piensa, a pesar de que está todo sarnoso, sin un penny quebrado por la mitad, con una mujer que lo estaba acusando y tratando mal, se quedó en la nada. Ese hombre termina orando no por su necesidad, pero por la necesidad de sus prójimos. Eso es compasión. ¿Quieres provocar multiplicación? Sé una persona compasiva. Ten compasión. Si te pregunto esta semana pasada, ¿a quién ayudaste? ¿A quién le diste la mano?
¿A quién le extendiste una mano amiga? ¿A un vecino? ¿Con quién fuiste compasivo? Cuando no hay compasión en nosotros, hay insensibilidad. Y nuestra falta de sensibilidad endurece nuestro corazón. Y un corazón duro, un corazón cerrado, un corazón que no está dispuesto a ayudar a nadie, es un corazón que a Dios no le agrada. Y Dios no multiplica la gente que no tiene compasión. Voy a ir cerrando porque el tiempo siempre me gana. Versículo 37, respondiendo él les dijo: darles vosotros de comer. Ellos les dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Poniendo a disposición sus recursos. ¿Cuántos denarios tenían? 200. Y cuando Jesús les dice: vayan y denle de comer ustedes, ¿qué hacen los discípulos? Inmediatamente ponen a disposición sus recursos. ¿Cuánto tienes? 200 denarios. ¿Quieres que usemos este dinero para que les demos de comer? ¿Qué recursos pones tú a disposición de Dios? A veces traes un buen carro, bonito tu carro, pero viene solo. Una sola alma no traes. Y a veces, hermanos, ¿quién le puede dar raite a fulano, a sutano? ¿Qué? No hay. No pones a disposición de Dios tus recursos. Ya no hablemos de tus ofrendas, tus diezmos, ni tan siquiera tus finanzas las pones como recursos para Dios. ¿Cómo Dios te va a multiplicar si no estás dispuesto a soltar? Dios jamás va a multiplicar a uno que solamente usa los recursos para sí. Es que estos recursos yo los uso para mí. Es que con estos recursos yo le doy allá a fulano de tal en mi país, les ayudo que aquí que allá. Entonces, ¿prefieres honrar a un hombre que honrar a Dios con tus bienes? Te pregunto, ¿ese familiar al que le estás mandando dinero allá o a quien estás ayudando, te está bendiciendo acá? ¿Acaso la bendición de la multiplicación viene porque le estás mandando ese dinero a ese familiar o viene porque honras a Dios? No seamos a veces un poco atravesados. No, es que yo ayudo al pobre porque el pobre que aquí que allá, y la obra de Dios está necesitada. Eres hipócrita porque dices que ayudas allá y la obra de Dios necesita de tus recursos, pero como es allá, ya das $20. Eso no es nada, aquí como es más. Esa es hipocresía. Y no poner a disposición tus recursos delante de Dios te va a llevar a ser una persona miserable. Nunca estás dispuesto a poner tus recursos. ¿Qué tienes que ofrecer? Cuando a la viuda se queda sin nada, el profeta Elías a la viuda de Sarepta le dice: me vas a dar de comer a mí primero. La torta es para mí. El profeta Eliseo va y busca tinajas, busca vasijas, y mandó a la viuda a buscar vasijas, recursos. Número 6, en el versículo 38, porque estoy hablando de la viuda que fue enviada a buscar recursos. Versículo 38, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Si no tienes recursos tú que ofrecer, ¿buscas por otro lado? ¿Acaso te preocupas por la obra de Dios? ¿Qué haces para ofrecer tus recursos? ¿Acaso vas y haces algo para buscar recursos y decir, como el otro día que alguien vino y me dijo: pastor, no tengo dinero, pero quiero ofrecer esto, doy esto, aporto esto, doy esto otro? Tus recursos. Pones a disposición tus recursos, porque eso es número 5 y número 6, el sexto aspecto para provocar tu multiplicación. Pero a veces estamos así, hermanos, y disculpen con esto que voy a decir, nadie se sienta mal, pero a veces vivimos con la mano extendida. Dame, quiero, deseo. Y no es pedir, a veces exigimos. Y Señor, si no haces esto, yo no vuelvo a la iglesia. Señor, y si no me respondes con esto. Y a veces vivimos, qué mal se ve una persona que todo el tiempo vive pidiendo y se le da, y se le da, y se le da. Mi papá lo llamaba saco roto. Eres un barril sin fondo. Nunca hay llenadero para ti. ¿Pero por qué? Porque nunca estás dispuesto a dar. Nunca estás dispuesto a poner tus recursos a la disposición de la obra de Dios. ¿Por qué tan serios?
Sonría, ¿cuál es el problema? Sonría, Cristo le ama. Sonríe al que tiene al lado. Es más, dígale, ¿y tú pones tus recursos a disposición de Dios? Pregúntele, ¿y tú pones tus recursos a disposición de Dios? Porque aspecto número 8, aspecto número 6 es poner mis recursos. Número 7, versículo 40. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. ¿Qué significa esto? ¿Por qué manda Jesús a que se hagan grupos para darles de comer? 100 acá, 100 acá, 50, 50, 50, y todos arrecostados en la grama. ¿Cuál era el propósito? Escúcheme. Dios, que lo sabe todo y lo conoce todo, es un buen administrador. ¿Estamos acá? Dios no da cosas para que se pierdan o sean desperdicio. Entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Para una buena distribución de la comida, para que hubiese una buena distribución y que los discípulos, que eran 12, ante más de 5,000, no batallaran en la distribución, organizó grupos. ¿Por qué? Porque Dios trabaja con gente ordenada. ¿Yuhu? Séptimo aspecto que provoca tu multiplicación: buenos mayordomos de los recursos que Dios te da. ¿Qué es ser un buen mayordomo de los recursos que Dios me da? Que Él es primero en la lista de mis recursos. A Él mis diezmos, a Él mi ofrenda, a Él mis dádivas. Y mientras Él sea el primero en mi vida y Él sea el número 1, Dios se va a encargar de todo lo demás. Así dice su palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Un buen mayordomo, un buen administrador de los recursos de Dios, sabe poner a Dios en primer lugar. Es una persona alineada. Dios trabaja con gente recta, no chueca. Dios trabaja con gente ordenada. ¿Por qué Dios querría multiplicarle a alguien si lo único en lo que piensa es en su necesidad y no en la obra de Él? ¿Por qué Dios querría multiplicarle a alguien cuando esa persona lo único que le preocupa es su bienestar y no el bienestar de la obra de Dios? Te estancas. Entonces Dios no trabaja con gente que no está alineada. Por mucho que yo ore por ti, te ponga la mano, te unja con aceite de transmisión de tractor para ver si te entran los cambios, no hago nada, porque eres chueco, eres chueca. Dios no trabaja con la gente chueca. Dios trabaja con gente alineada. Pongan los grupos: 100 aquí, 100 acá, 50 allá, 50 para acá. ¡Orden! Gente alineada. Séptimo aspecto: para provocar mi multiplicación, debo de ser una persona alineada, recta ante los ojos de Dios. Y como aspecto número 8, y es el último, versículo 41: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Es agradecimiento anticipado. Todavía no se multiplicaba, pero Él ya estaba dando gracias. ¿Yuhu? Todavía no surgía el milagro, pero Él ya estaba bendiciendo el milagro. Aspecto número 8: quiero provocar mi multiplicación. Da gracias a Dios por lo que hoy tienes. Deja de quejarte por lo que te falta. Vivimos muchas veces llorando y quejándonos por lo que no tengo, y nunca valoramos y damos gracias por lo que sí tenemos. Esto es un error que hará que Dios no traiga multiplicación a tu vida. Cuando aprendemos a valorar lo poco que hoy tengo y le doy gracias a Dios: Dios, gracias, porque aunque tal vez no tengo una casa todavía, no tengo un carro, me permitiste entrar a este país y hoy estoy aquí. Gracias, Dios.
Señor, gracias porque tal vez no estoy en mi mejor estado, en mi mejor condición, pero gracias porque todavía tengo pulmones y el aire que respiro tú me lo das. Gracias, Señor. Señor, gracias porque tal vez otros están enfermos y a mí me has dado salud. Señor, gracias porque tal vez no tengo el trabajo de mis sueños, pero tengo trabajito con el que me sustento. Muchas gracias, Señor. Señor, gracias por esta esposa que me diste, que aunque tal vez está en su proceso, pero gracias, Señor. Bendice a tu esposa. Háblale bonito a tu esposa, que Dios va a hacer el milagro con lo que tú confieses. Aleluya. Con lo que tú declares, Dios hará el milagro en ella. Háblale a tu esposo, háblale bonito. Aunque sea un cabezón rebelde, tú declara lo contrario. Dile: Señor, gracias por este hombre que me diste, porque este hombre te va a servir, te va a amar, será tu siervo, él va a trabajar en tu obra. Lo declara un predicador, lo declara un pastor en el nombre. Habla en fe y dale gracias a Dios por lo que tienes. Que mis hijos andan rebeldes, que mis hijos no me obedecen, que ya se fue de la casa. Dale gracias a Dios por tus hijos, porque aún viven, y mientras hay vida y esperanza, Dios puede hacer la obra en sus vidas. Pero deja de quejarte, deja de vivir en esa quejabanza y comienza a alabar a tu Señor por todo lo bueno que Él ha sido contigo. Ponte de pie, dale gracias en esta tarde. Dile: gracias, Señor, por todo lo que me das, por todo lo que tengo. Dale gracias. Levanta tus manos, levanta tus manos. Es el aspecto número 8 que te va a llevar a provocar tu multiplicación. Gracias, Señor, te damos esta tarde por lo bueno que tú has sido con esta casa. Gracias por la multiplicación de almas, por las familias que se salvan en este hogar cada servicio. Gracias por los amigos que vienen. Gracias por la familia que tenemos en esta casa, Señor. Gracias por ese sentir de amor, de cariño. Gracias, Señor, porque en esta casa queremos agradarte a ti y queremos que tu Espíritu Santo se siga moviendo de forma sobrenatural en nuestra casa. Que tu presencia nunca nos deje, nunca nos abandone. Camina con nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 8 aspectos para provocar tu multiplicación. Número 1, trabaja en la obra del Señor. Número 2, ten intimidad con Dios. Número 3, sé obediente. Número 4, ten compasión. Número 5, está dispuesto a poner a disposición tus recursos. Número 6, busca los recursos. Número 7, sé alineado, orden y organización. Y número 8, agradece con anticipación. Deja de quejarte y aprende a darle gracias a Dios por todo. Amén. A su nombre. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Rápidamente vamos a pasar a celebrar nuestra Santa Cena. Gracias. Vamos a celebrar la Santa Cena, ya que cada primer domingo del mes lo celebramos. ¿Quiénes participan de la Cena del Señor? Si usted ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, usted ya pasó por sus clases de bautismo, ya fue bautizado, usted está en buena comunión con Dios, refiriéndonos a que haya sido bautizado. Pero si usted está en unión libre y no está casado o casada, usted no está bien ante los ojos de Dios, por lo cual le pedimos se abstenga de participar de la Cena del Señor hasta que usted corrija esa situación. Aquí le ayudamos con mucho amor. Lo casamos, lo amarramos, aquí le ayudamos. Así de que arregle su vida con el Señor. Acérquese a cualquiera de nuestros pastores, Vidal y Laura, para que haga una cita y con gusto nosotros le ayudamos. Si usted no se ha bautizado y dice: yo quiero bautizarme, todos los domingos en punto de las 4 de la tarde, el pastor Vidal está dando las clases para bautismo. Venga y participe de esas clases para que usted sea bautizado. Y si usted viene de una congregación y está en buena comunión con su pastor, con esa iglesia, en otras palabras, no está en disciplina. ¿Qué es disciplina? Cuando usted falló y su pastor lo disciplinó, quitándole cargos de la iglesia, quitándole responsabilidades de la iglesia, sentándolo para que no tenga participación. Eso es disciplina. Para que usted se corrija delante de Dios, no participe. Que yo sepa, en esta casa no tenemos a nadie en disciplina. Así que si usted está en buena comunión con Dios y con su iglesia, usted puede participar. Si usted dice: pastor, es que me peleé con la señora,
viniendo para acá, me aventé un show, mi Pancho.